Hay una sal que nosotros no tenemos en cuenta que se llama sal oculta. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien y hoy estamos aquí para un nuevo video. He tratado de enfocar toda esta nueva temporada de contenido, de videos, más en la salud. Si bien es cierto que el fitness es una parte muy visual o es algo un poco más superficial, entre comillas, el fitness real es salud, es cuidar nuestro cuerpo, es llevar un proceso con precaución y sobre todo un proceso que nos brinde una calidad de vida en el largo plazo. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre el sodio. ¿Cuál es la función del sodio? Ya lo hemos hablado un poco por encimita en algunos otros videos, pero hoy quiero entrar un poco más para determinar o para comentarles o para estipular cuánto sodio debemos consumir al día, dónde está ese sodio y cómo lo podemos cuantificar. Bien, el sodio es el principal determinante del volumen del líquido extracelular. El líquido extracelular está dividido, como ya lo hemos visto, en el líquido intersticial y en el líquido intravenoso. Por lo tanto, podemos concluir que un aumento o disminución del volumen del líquido extracelular va a estar directamente relacionado con el aumento o la disminución de la tensión arterial o presión arterial. Así que trastornos como la hipertensión, la insuficiencia cardíaca y demás están relacionados con el balance de sodio en el organismo. Ahora, ¿cómo hace mi cuerpo para saber que me falta o me sobra sodio? Bueno, esto se debe a los receptores de presión que están ubicados en los aurículos y ventrículos, en las carótidas e intrarrenales, y estos receptores se encargan de mandar un mensaje al riñón para que éste regule o ajuste la excreción de sodio pues a demanda del organismo. Vamos a verlo un poco más de forma gráfica para que pues obviamente quede un poco mejor explicado y no nos queden dudas al respecto. Hay dos escenarios bajo los cuales se puede producir una disminución del volumen extracelular. Una es por sangrado, es decir, posiblemente una hemorragia, alguna herida pues de gravedad, o por deshidratación. Cualquiera de estos dos escenarios va a producir un descenso en el volumen del líquido extracelular. Es decir que se va a producir un descenso de la presión arterial. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando baja el volumen del líquido extracelular? Se libera una hormona que se llama aldosterona. Es una hormona que se encarga de reabsorber sodio. La aldosterona se encarga de abrir unos canales que están ubicados en el túbulo colector, en la zona cortical, y estos canales son unos microcanales que están ubicados por acá, ¿cierto? Esos microcanales se llaman canales epiteliales de sodio. Estos canales están diseñados única y exclusivamente para reabsorber sodio, es decir que no van a absorber ninguna otra molécula. Cuando se reabsorbe sodio, el sodio es una molécula con una carga positiva. Entonces, cuando se reabsorbe sodio, queda un faltante, una ausencia pues, de esa carga positiva en el túbulo colector. Por tanto, será reemplazada por una molécula de potasio que también tiene carga positiva. Por tanto, podemos concluir que la aldosterona, al ahorrar sodio, va a aumentar la presión arterial. Pero para que esto ocurra, o a la vez que esto ocurre, se va a producir una excreción de potasio, ¿cierto? El potasio que está reemplazando el sodio. El potasio es básicamente el determinante del volumen intracelular, ¿sí? Del volumen del líquido intracelular, es decir, el agua que está dentro de la célula o el líquido que está dentro de la célula. Ahora, hasta aquí estamos bien y estamos claros con esto, pero ¿qué es lo que sucede? Recordemos que aquí, en este escenario, se produjo una disminución del volumen extracelular, volumen que necesita ser reemplazado. ¿Cómo podemos reemplazar ese volumen extracelular? Pues básicamente con la ingesta de lo que se perdió en ese volumen extracelular, que es agua y sodio. ¿Y esto cómo lo podemos hacer o dónde lo podemos encontrar? Puede ser un suero intravenoso, ¿sí? Del que
nos aplican pues en el médico cuando tenemos de repente alguna situación precisamente de deshidratación y demás, o las bebidas que vienen diseñadas precisamente para rehidratar. Esas bebidas son ricas pues precisamente en sodio y en agua. Ahora vamos a hablar de un aumento en el volumen del líquido extracelular. Cuando se produce un aumento del volumen del líquido extracelular, los receptores, los cuales ya vimos dónde están ubicados, estos receptores van a enviar esa señal o ese mensaje, y en este caso lo que se va a producir es una liberación de péptidos natriuréticos. Natriuréticos, es decir, orinar sodio. Estos péptidos natriuréticos lo que van a hacer básicamente es bloquear los canales epiteliales de sodio, es decir, esos canales que se encargan de reabsorber el sodio. Por lo tanto, al estar bloqueados los canales epiteliales de sodio, se va a producir una mayor excreción de sodio por medio de la orina. Podemos concluir entonces que los péptidos natriuréticos producen una disminución en la producción de aldosterona y ADH o hormona antidiurética. Estas dos hormonas son las que están básicamente relacionadas con la retención de líquidos. Por tanto, una vez que vamos a remitirnos nuevamente al túbulo colector, una vez que se bloquean los canales epiteliales de sodio, se va a detener o se va a disminuir la excreción de potasio, ¿cierto? Es decir, ya no se necesita reemplazar la molécula de sodio con carga positiva, sino que esta va a ser enviada mediante el túbulo colector hacia la papila renal, para posteriormente ser enviada por medio de el uréter a la vejiga y posteriormente ser pues obviamente expulsada, ¿verdad? Ahora, este aumento del volumen del líquido extracelular está determinado por el consumo de sodio. Ahora, ¿cuándo consumimos sodio nosotros? Estamos consumiendo sodio casi que todo el día. La mayoría de alimentos que nosotros ingerimos traen contenido de sodio. ¿Dónde podemos encontrar principalmente el sodio? En la sal. Así que para no quedarnos tan perdidos con el consumo de sal, vamos a ver cuánta sal necesitamos consumir al día y cómo podemos cuantificarla o medirla, ¿listo? Bueno, para empezar vamos a hablar de la diferencia entre sodio y sal. El sodio es un mineral con un sabor particular y atractivo, mientras que la sal es un ingrediente que nosotros usamos para nuestras preparaciones. Y básicamente su composición es sodio 60%, cloro 40%. Por lo tanto, la sal es cloruro de sodio. ¿Listo? Ahora, la sal la podemos obtener de diversas formas, ¿verdad? Existe la sal marina, la cual la podemos obtener gracias a la evaporación del agua de mar. Y está la sal de gema o de roca, pues la podemos obtener por medio de la minería precisamente. En la cotidianidad la sal la usamos pues básicamente para dos fines. La usamos ya sea para condimentar el alimento, es decir, se usa como condimento, o tiene un uso también de conservante. Se usa para preservar alimentos, por ejemplo, los jamones que son preparados pues con sal. Por ejemplo, el jamón serrano, ¿verdad? Es un alimento que ha sido conservado o preservado gracias a la sal. Y en condimentos, pues obviamente en la cotidianidad, pues en lo que consumimos. Existen muchos tipos de sal, hay una gran variedad, una gran gama de productos, pero vamos a centrarnos en dos que nos interesan mucho, que son los que más conocemos casi que en todas partes, que es la sal de mesa, cuyo contenido es de 95% de cloruro de sodio, y la sal marina, cuyo contenido es de 86% de cloruro de sodio. Una particularidad de la sal marina es que además contiene potasio en cierto porcentaje. Por otra parte, existen también algunas sales comerciales que se venden como sales de bajo contenido de sodio. Por ejemplo, está
Pansalt, la cual tiene un 56% de cloruro de sodio. Sin embargo, contiene un gran porcentaje de potasio. Y está también Biosalt, la cual tiene mucho menos porcentaje de sodio, de cloruro de sodio, y también contiene gran porcentaje de potasio. Esa es una de las características y de las desventajas a su vez de las sales comerciales con bajo contenido de sodio, que el cloruro de sodio es reemplazado con cloruro potásico, y hay ciertas patologías en las que se debe evitar, sobre todo el consumo de potasio. También diría yo, entre otras cosas, algunos momentos en los que se debería evitar el alto consumo de potasio. Ahora, ¿cuánto sodio debemos consumir al día? Esto va a variar dependiendo de la edad. Por ejemplo, en niños menores de 1 año, lo ideal es no consumir sal o sodio, bueno, básicamente sal, ya que sus riñones son muy maduros y no tienen la capacidad de eliminar o de excretar el sodio sobrante. Pues en adultos de 51 años en adelante y en personas afroamericanas también, el consumo máximo debe ser por día 1500 miligramos de sodio. Personas de entre 14 y 51 años, su consumo máximo por día debe ser de 2300 miligramos, y en niños de entre 1 año a 14 años el consumo debe oscilar entre 1500 a 2200 miligramos. Existen también personas con ciertas patologías, entre las cuales podemos destacar la insuficiencia cardíaca, la diabetes y la enfermedad renal crónica. Estas personas deben consumir máximo 1500 miligramos por día. Entre menos miligramos de sodio consuman al día, pues va a ser mucho mejor. Pero ¿cómo hacemos para calcular esos miligramos de sodio? A convertirlos, por ejemplo, a sal. Lo que vamos a hacer es convertir miligramos de sodio en miligramos de sal. Normalmente la media de lo que consumimos oscila entre los 3300 miligramos al día. Imagínense eso, estamos casi que el doble en algunos casos del sodio que deberíamos estar consumiendo por día. Entonces, para convertir los miligramos de sodio a miligramos de sal, vamos a multiplicar los miligramos de sal por 2,5, siendo así que 1500 miligramos de sodio equivalen a 3750 miligramos de sal. Esto lo podemos fácilmente medir o cuantificar con una pesa, con una gramera. ¿Listo? Así que 1500 miligramos son el equivalente para personas mayores de 51 años, ¿cierto? Para personas afroamericanas y para personas con las patologías mencionadas. 2300 miligramos de sodio equivalen a 5750 miligramos de sal, que es lo recomendable para personas de entre 14 y 51 años. ¿Listo? Imagínense que la media de lo que consumimos por día equivale a 8250 miligramos de sal. O sea que estamos completamente por encima de las recomendaciones o de lo que es precisamente saludable para nuestro organismo. Así que con esta sencilla conversión ya podemos agarrar una pista de cuánta sal consumir al día. Pero ojo con esto, que es muy importante. Hay una sal que nosotros no tenemos en cuenta que se llama sal oculta.
Esta sal está básicamente en los productos procesados, en la comida de restaurantes y en las comidas rápidas. O sea que, por ejemplo, los productos de panadería, los productos procesados, los cereales, los enlatados, los embutidos y demás productos que ya vienen listos son productos con contenido de sodio que muchas veces nosotros no cuantificamos o no tenemos en cuenta. Por lo tanto, es muy importante seguir ciertas recomendaciones como lo son, por ejemplo, verificar la etiqueta a la hora de comprar un producto en el supermercado y ver si su contenido de sodio es demasiado elevado. ¿Cuál es un producto elevado en contenido de sodio? Un producto que tenga más de 125 miligramos de sodio. Es decir, que productos por encima de eso ya son demasiado elevados en sodio. Estos, por ejemplo, estos consomés, estos caldos en polvo de gallina y demás que vienen para echarle a las comidas son supremamente elevados en sodio, así que hay que tener, por ejemplo, mucha precaución en ese sentido, en ese caso. Entonces, como primera recomendación, mirar la etiqueta, verificar la etiqueta para saber cuánto contenido de sodio tiene el alimento. En segundo lugar, pues evitar en la medida de lo posible las comidas rápidas. Y por otra parte, pues tratar de controlar en la medida de lo posible las salidas a restaurantes, ya que no sabemos pues las preparaciones cuánta sal añadida tienen, ¿sí? Recomendación final: procuremos siempre ser nosotros mismos quienes procesamos nuestros alimentos y quienes los condimentamos, pues basados en nuestro requerimiento diario para cuidar pues nuestra salud y no tener complicaciones a largo plazo. ¿Listo? Así que espero que les haya gustado mucho este video, espero que además sea de muchísima utilidad. Nos estaremos viendo en próximos videos. No duden en comentarme si quieren algún video en específico. Dejen en los comentarios sugerencias de videos que con muchísimo gusto los estaré subiendo para mantenerlos siempre al tanto. ¿Listo? Nos vemos luego. Chao.